había quedado de la unidad 3 esta transparencia en adelante, la 50 en adelante, todo lo que habíamos revisado la clase anterior era en referencia a los diferentes objetos que conforman una evidencia digital, las estructuras, los tipos y demás. Ahora quería un poco hablar acerca de la escena del delito, de lo que significa para nosotros los peritos informáticos una escena del delito. ¿Ya? Esta gráfica que les muestro acá es un dibujito, digamos, tradicional de una escena del delito en donde obviamente se observa todas las evidencias, las huellas, qué sé yo, ¿no es cierto? La parte en donde toda esa escena está digamos, protegida por esa línea roja, ¿no es cierto?, en donde se indica que nadie puede ingresar salvo que tenga la autorización necesaria, en donde están demarcadas los lugares en donde se obtuvieron las pruebas y demás, ¿no es cierto? Bueno, eso es que a lo mejor quienes de ustedes ya trabajan en el ámbito penal lo conocen en demasía el tema. Pero esa es una escena del delito en donde ocurren delitos tradicionales, digamos, delitos en la realidad de cada uno de nuestros días, siempre en el contexto material. Si nosotros vamos al contexto virtual, nos encontramos, por ejemplo, con esta escena del delito, en donde tenemos una víctima, alguien que está acá sentado en su escritorio, y por otro lado tenemos un atacante que está con su computadora. En el medio tenemos internet que se conecta a una red institucional que tiene algunos elementos en la sucursal San Francisco, otras en la de Nueva York. Hay un montón de aparatos y cosas raras por aquí, ¿no es cierto? Y en última instancia está el conjunto de datos que podemos llegar a encontrar en una o en otra fuente, en otro espacio, digamos. Si yo como perito informático me incorporo a la escena del delito aquí, en la oficina, digamos, de esta persona, o sea, aquí se hace el allanamiento. Sí, Manuel, muchas gracias, está todo bien con la familia. Gracias por los saludos y gracias por colaborarme. Bueno, les decía, si supongamos que nosotros hacemos un allanamiento sobre esta oficina, acá está la computadora de la víctima y demás, sería nuestra escena del delito material, por así decir, y allí, ¿qué es lo que podemos llegar a encontrar? Los que se denominan los logs de conexiones, los logs es LOG, no es LOGO, es LOG de conexiones, son los registros de todas las conexiones que se han realizado desde esta computadora a Internet. Y allí tienen muchísima información técnica para tratar de identificar, si fuera posible, todo este camino recorrido y llegar, en los casos en que se pueda, hacia el atacante. ¿Por qué digo en los casos en que se pueda? Porque normalmente si el atacante es astuto y es experto, puede ocultar todo su espacio de trabajo y la ubicación exacta en la que está, entonces nunca vamos a poder dar con él. También tenemos lo que se llama registro de eventos, la diferencia entre los logs y los eventos, que los eventos identifican qué es lo que se hizo, se buscó páginas en internet, se mandaron archivos, se respondió correo, etc. Las conexiones TCP quiere decir todas las conexiones de red que esta computadora puede haber tenido. Los rootkits son el conjunto de herramientas que se utilizan, digamos, para lo que es el análisis interno de la memoria, del disco y demás, lo mismo que los keylayers. Ahora, si nosotros entramos a hacer el allanamiento en la casa del atacante, también vamos a encontrar un montón de información, como esta que dice, por ejemplo, todas las conexiones, los registros de ventas y principalmente el historial, que acá también lo podemos encontrar, por supuesto, el historial. Pero también, si yo pudiera entrar por ejemplo, en la red de esta empresa, en alguna de esas computadoras, puedo llegar a entender o a interpretar cómo fueron las diferentes rutas en que los datos fueron circulando y de esa manera tener idea de cómo es que efectivamente se realizó el ataque desde este punto hasta este otro. Entonces, imagínense que hay muchísimas diferencias entre lo que es una escena del delito tradicional y una escena del delito informático o virtual. La primera gran diferencia es que no se circunscribe a un único espacio geográfico, como sí ocurre, por ejemplo, en los allanamientos tradicionales, ¿no es cierto?, en donde
Es más, se puede hacer un allanamiento y se lo hace con una indicación expresa del juez que indica exactamente cuál tiene que ser el domicilio que va a ser allanado. Y si, por ejemplo, nosotros llegamos a esa cuadra y no encontramos la identificación de la puerta, ¿no es cierto? O tenemos alguna duda o no existe el número o lo que sea, puede ocurrir incluso que el allanamiento termine infructuoso porque no encontramos ese domicilio tal como debería ser, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esto que es el espacio geográfico limitado, físico, en el cual se hace el allanamiento, eso no existe cuando estamos trabajando en una escena de delitos virtuales. ¿Y qué problema nos acarrea eso? Básicamente que hay que interactuar con otras empresas, otras instituciones, otros ámbitos judiciales internacionales muchas veces, en donde todo lo que nosotros encontramos puede ser de terceros, que son los que brindan el servicio de Internet y no tienen obligación de abrirnos la puerta para entregarnos toda la información que necesitamos. Entonces es bastante complicado tratar de mirar el delito informático desde la escena del delito. Hay que entender, hay que abrir la cabeza y pensar que no es ese lugar como esa fotito que yo les mostraba acá, que está totalmente circunscripto, como acá, por ejemplo, que sabemos exactamente que todo lo que buscamos como evidencia tiene que estar acá. ¿tá? No me va a interesar nada que esté fuera de estas líneas. Bueno, no ocurre así en este caso. Otra característica que tiene la escena del delito virtual es que obviamente se utilizan las herramientas forenses habituales, ¿no es cierto? Se hace fijación fotográfica, planimétrica, se identifican las muestras, por supuesto se mantiene la cadena de custodia con todos los procedimientos de embalaje y transporte que correspondan, eso no hay ningún problema, digamos. En ese sentido, los peritos estamos capacitados como para responder, digamos, a los procedimientos que en ese momento el fiscal y toda el derecho procesal penal va marcando, digamos, respecto de cómo se tiene que hacer. Hay muchas resoluciones a nivel Ministerio Público y demás, ¿no es cierto?, de Buenos Aires o de la Nación, incluso nosotros acá en Salta lo tenemos, que indica cómo se tiene que actuar en la escena del delito. ¿Qué diferencia tenemos nosotros cuando hablamos respecto de las evidencias materiales frente a la evidencia digital? Primero, que en este espacio que yo les mostraba hace rato, en donde es el espacio geográfico tradicional, siempre se recolecta evidencia material, pero en el caso de la evidencia digital se puede realizar una copia de imagen, o sea que se puede recoger la evidencia que se considera original y a la vez hacer una copia inmediatamente para trabajar con esa segunda evidencia, o sea, con el clon, digamos, ¿no es cierto? También ocurre que no se pueda recolectar y que se deba realizar el análisis forense in situ, es decir, por ejemplo, en ese momento hay que hacer un volcado de memoria de la computadora porque no se la puede apagar porque se perderían muchos datos, ¿no es cierto? Entonces, hay otros aspectos en donde no podemos actuar libremente los peritos, como por ejemplo, si encontramos evidencia de criptomoneda, ¿no es cierto? O cuando tenemos que incursionar en redes que sabemos que no son de propiedad del lugar o de la empresa, digamos, o de la persona física o jurídica que nosotros estamos allanando. Eso ya lo habíamos hablado en su momento respecto de las consideraciones que hay que tener en cuanto a la pertinencia, digamos, y al accionar del perito en ese sentido. ¿Qué otra cosa nos interesa saber? Acá yo les voy a mostrar un procedimiento general de cómo se hace el manejo de la evidencia digital. O sea, si ustedes van a participar de un allanamiento, es esperable que un periódico que tuviera que trabajar en ese allanamiento realice medianamente esta serie de acciones. ¿Por qué les digo medianamente? Porque, bueno, no todo se realiza estrictamente, depende del caso, depende de la oportunidad, depende de un montón de cosas. Pero tenemos, eso es lo importante, metodologías totalmente acondicionadas que se pueden utilizar y que son aceptadas por la comunidad científica como buenas, digamos. Ya sé que no ven esto, pero es simplemente para mostrarles el gráfico en general, ¿no es cierto? En donde cómo se realiza la evidencia. Vamos a ver punto por punto, digamos, un poco más ampliada la figura.
Nosotros tenemos acá una serie de pasos que están señalizados acá con el punto 1, 2, 3, 4, etcétera, que yo se los voy comentando. Lo primero que hay que hacer es la identificación del caso haciendo el análisis de riesgo respecto de, por ejemplo, cuál puede ser el tipo de evidencia que se podría encontrar. Esta identificación usualmente se hace de manera previa al allanamiento, se realiza en las reuniones en las que el fiscal o el abogado tiene con el perito para explicarle qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede llegar a encontrar allí. En base a ese análisis de riesgo y ese análisis de probable evidencia, el perito selecciona las herramientas que estima que va a necesitar. Muchas veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero bueno, uno arma su kit, digamos, de herramientas y con eso va a atender este allanamiento. También es importante hacer una lista de evidencias a recolectar, ¿ya? Aunque luego ese listado de evidencias puede ser modificado porque se encuentran otras cosas, ¿no es cierto? Que obviamente se actualizan, se agregan. Eso, quien dirige el allanamiento nos da todas las indicaciones correspondientes, los peritos informáticos. De todas maneras, estas tres acciones implican que el perito tiene que tener un conocimiento previo de qué es lo que va a hacer al momento del allanamiento. Cuando llega al lugar del allanamiento, lo primero que se hace es la fijación fotográfica, al igual que se hace cualquier criminalístico, digamos, cuando está analizando la escena del delito. Normalmente no es que nosotros los peritos nos ponemos a hacer fotografías, sino que le decimos al fotógrafo que está actuando allí que saque una foto de esto, una foto del otro, lo de aquí, lo de allá, etc. Acá hay un punto que no está, pero que sí figura en todas las disposiciones, digamos, las normativas de allanamientos, ¿no es cierto?, a las que nos tenemos que ajustar también los peritos, que es el momento en el cual, antes de sentarnos a trabajar con un dispositivo, a manipular un dispositivo, una computadora, un celular que nosotros encontremos en ese lugar, previo a que ingrese el perito informático a buscar evidencias, tiene que ingresar el perito experto en huellas dactilares. Una vez que se hace la recolección de todas las huellas necesarias que hubiera o lo que fuera, entonces recién ese perito habilita al informático para trabajar con la computadora, el celular o lo que fuera. Entonces, frente a ese dispositivo, lo que hace el perito es preguntarse si tiene evidencia volátil o no. Recuerden que la evidencia volátil es aquella que se va a perder cuando la computadora se apaga. Esto significa que podemos estar en presencia de una computadora o de un celular prendido o no. Si lo estuviéramos, entonces acá lo que se hace es encontrar toda la evidencia volátil, lo que le llamamos el volcado de memoria y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Se averigua todo lo que tiene en la memoria ese dispositivo, si fuera posible el tráfico de red, los dispositivos que estuvieran conectados, etcétera, etcétera. Y una vez hecho, obtenida toda esa memoria volátil, toda esa evidencia volátil, recién se apaga el dispositivo cortando la fuente de energía. Por supuesto que esto supone que quien hace toda esta tarea es un perito informático, no el policía que va junto con el fiscal o a los abogados a hacer el allanamiento, en donde habitualmente no tiene conocimientos suficientes, ¿no es cierto?, para hacer una pericia informática. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía en ese momento? Bueno, trata de salvaguardar la evidencia, o no la evidencia, sino los dispositivos en función de lo que le indican quién es su autoridad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la cuestión? Si va el policía y encuentra una computadora prendida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer ese policía es hacerse asesorar por el gabinete informático del Ministerio Público, para que le explique qué es lo que tiene que hacer él en ese momento, ¿ya? No puede asumir por su propia voluntad la decisión de decir, bueno, yo apago la computadora y la meto en un sobre y la llevamos, ¿no es cierto? Porque ahí ya se está perdiendo, a lo mejor, mucha información fundamental. Entonces, supongamos que no haya evidencia volátil, es decir, que la computadora está apagada. Entonces, lo que se hace es ver si se puede hacer la adquisición en el mismo sitio, es decir, si me la puedo llevar, porque ¿qué pasa si estamos allanando, por ejemplo, un hospital
Entonces no nos podemos llevar el servidor de todas las historias clínicas, supongamos, ¿no es cierto? Porque el hospital tiene que seguir funcionando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar la evidencia permanente, la evidencia que está en el servidor, en los discos y demás, y tengo que hacerlo a través de lo que se llama la adquisición física y lógica de todos los datos, es decir, todas las posibilidades tecnológicas que tengo con las herramientas disponibles para obtener la mayor cantidad de evidencia, siempre que ésta sea pertinente, para lo cual yo ya acá, en esta primera etapa, en la lista de evidencias a recolectar, yo ya sé qué es lo que estoy buscando. Entonces, acá, por ejemplo, es necesario manejar equipo antiestático, pulseras, guantes, bolsas especiales y demás, ¿no es cierto? Si es que yo tengo que hacer la adquisición de todo eso, necesito también hacer el bloqueo de escritura de ese disco sobre el cual yo voy a copiar esa evidencia permanente porque no me la puedo llevar a ese servidor. Y además voy a hacer también la copia de imagen, o sea, la clonación que les decía yo. Con un hardware sanitizado, es decir, un hardware o, por ejemplo, un disco externo limpísimo, nuevo, original, sin uso, y la función hash que hablábamos ya, que era un valor criptográfico que lo que hace es proteger esto como si fuera la bolsita Ziploc, digamos, de toda la evidencia que está dentro. Hecho eso, se hace la verificación de la copia y con eso termina esta primera parte, digamos, de la primera parte de este procedimiento. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se recopilan los dispositivos. Acá hay instrucciones y hay procedimientos que indican, en el caso de celular, en el caso de notebook, en el caso de servidores, en el caso de lo que sean los dispositivos con los que hay que hacer la recopilación, qué es lo que hay que hacer con ellos. Extraer la batería, incluir cables y fuentes, por ejemplo, es lo más común, ¿no es cierto? Luego se procede a hacer el registro de la cadena de custodia, que ustedes lo manejan mucho mejor que yo a ese tema. Ya te dejo, Carlos, un segundito, déjame que termine esta frase y te habilito para la consulta. Sigue la tarea de embalar, de embalaje, que obviamente esos procedimientos de embalaje y de transporte son los habituales, digamos, dentro de todo lo que es la evidencia material. Ya no corre bajo responsabilidad del perito, salvo de asegurarse de que la evidencia esté plenamente cerrada, embalada, cuidada con los criterios técnicos que corresponden, ¿no? Y así es, digamos, en donde terminaría la actuación del perito. Ahora sí, Carlos, te escucho. Sí, gracias. Era una pregunta. Yo he visto cómo se hashean o conozco cómo se hashean archivos en particular o bloques de archivos, pero si eventualmente el servidor, por ejemplo, necesitan hacer un espejo del disco completo, de un disco completo, ¿se puede hashear un disco completo Sí, reproduciéndolo? por supuesto que sí, sí. Es más, no es que se puede, se debe, se debe. Ahora, hay otras técnicas de protección parecidas al hash, digamos, que lo mismo garantizan que lo que uno está recogiendo no va a ser manipulado. Como por ejemplo, en el disco en donde vos estás copiando la evidencia, lo que haces es manipular los pin, no me sale el nombre, no son pin, pero son como unas pequeñas pincitas que están en la parte posterior del disco, en donde lo que vas a hacer, los jam, así se llaman, JUMP, JUMP, los jam, para inhabilitar la grabación, ¿me entendés? Entonces, vos tomás ese disco original, hacés la copia, entonces ahí nomás le desactivás la grabación posterior, entonces todo lo que se puede hacer con ese disco es simplemente leer, con lo cual la evidencia ya está protegida. Pero Para eso vos tenés, sí, los jam quedan por eso tenés que, inhabilitados oralmente, o sea, después se pueden volver no, a no, pero someter. es que vos eso lo fajás, ¿me Ah, entendés? entendí. Perfecto, perfecto. Claro, Va. le pones una faja con la firma y se supone que eso no va a ser alterado. Ahora, si vos ves la faja rota es porque alguien intentó manipular, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Ahora, también es cierto que son bastante chismosos, si me permiten la expresión, este tipo de dispositivos, porque cualquier acción que nosotros hagamos sobre el disco, normalmente va a quedar registro en ese mismo disco. Y vamos a ver a veces que está con fechas de grabaciones, por ejemplo, diferentes
a la fecha en la que se hizo la primera copia o cosas así. Hay siempre algún rastro que se puede identificar, ¿no? Ah, perfecto. Muchas Pero gracias. bueno, no, por favor. Son diferentes instancias. Depende mucho de qué es lo que uno vaya a obtener, ¿no? Muchas veces, por la gravedad del tema, se secuestra el dispositivo. Supongamos que es lo que pasó con, qué sé yo, el ataque a la vicepresidenta, por decirte algo. No es que hicieron una copia del celular de los involucrados y le devolvieron el celular. Directamente se secuestró el dispositivo y sobre eso se trabaja, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué es lo primero que se hizo? Bueno, se accedió, se hizo una clonación, o sea, una copia imagen, y sobre la copia imagen se trabajó, digamos, ¿no? Al menos eso es lo que se debería haber hecho. Eso es otra cuestión, después podemos comentar ese caso, qué es lo que pasó. Pero bueno. Entonces, hasta acá para que ustedes tengan idea más o menos cómo actúa un perito en el caso de un allanamiento, ¿no? Ahora, existe también otra cosa que se llama el triage forense digital. El triage, que es una palabra que obtenida o derivada, digamos, del ámbito de la salud pública, consiste en identificar a las personas en función de la gravedad o de la urgencia, digamos, de atención que requieren. ¿Ya? Entonces, tomado del ámbito de la medicina, lo que se hace es identificar y priorizar la atención de las urgencias. ¿Ya? Ahora bien, si lo miramos desde el lado nuestro, desde el lado de la ingeniería, de la informática, además, lo que hacemos es organizar un conjunto de actividades que se deberían realizar de manera simultánea, pero que no se pueden hacer todas juntas. Entonces, lo que se hace, se organiza según prioridades para hacer un mejor uso, un uso más eficiente, digamos, de los recursos disponibles. ¿Esto qué significa? Que uno puede llegar a un allanamiento pensando que se iba a encontrar con una computadora y un celular, entonces yo solita como perito me doy vuelta con una computadora y un celular, pero resulta que no son una, sino que son 10 computadoras, 18 celulares, entonces ¿qué hacemos? ¿Ya? Ahí hay muchas opciones digamos, para trabajar, pero entre esas la primera es tratar de identificar rápidamente cuáles de todos esos dispositivos serían más importantes para la causa. Y eso se hace no el perito en función de su conocimiento, sino en conversación con el fiscal, con los abogados, con los interesados en el allanamiento, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, allanamos una casa de familia, hoy una casa de familia de 4 personas tienen 4 celulares. Ahora, 2 de esos celulares son de los niños de, digamos, 9 y 10 años. ¿Realmente nos interesan? ¿No nos interesan? Seguro que no. Entonces vamos a trabajar y vamos a ir ya descartamos, digamos, que esos celulares pudieran tener información comprometida con la causa y cosas así, ¿no es cierto? O sea, son decisiones que hay que tomar en ese momento cuando la cantidad de dispositivos y de información dentro de esos dispositivos es muchísima y encima hay que hacer una extracción en caliente, o sea, nos tenemos que llevar todos los datos ya, porque si no los llevamos ya, después sonamos, no hay forma de encontrarlos, digamos. Entonces, todos esos procesos, ¿no es cierto?, permiten sobre todo identificar la gravedad de la condición, digamos, separando y analizando las evidencias de manera rápida para contener y erradicar el daño y sobre todo, digamos, apoyar todo lo que es la investigación y en el análisis forense de todo el sistema, de todo el entorno con el que estamos trabajando. Ahora bien, desde la ciberseguridad, yo creo que ya lo comenté, pero la ciberseguridad es el área que se ocupa de todos los que son incidentes de accesos indebidos, ¿no es cierto? Todo lo que es piratería, phishing y demás cosas que tienen que ver con impacto directamente en los sistemas informáticos de las empresas, eso tiene que ver con lo que se denomina ciberseguridad. También tiene vinculación con el ciberdelito, con los delitos virtuales y con todo ese tipo de cosas. Aquí, cuando ocurre un incidente de ciberseguridad, esta metodología de triage permite categorizar las amenazas para tratar de responder rápidamente, porque en esos casos lo que interesa es que el sistema vuelva a funcionar de inmediato.
Entonces, para que el sistema vuelva a funcionar de inmediato, ahí siempre se hacen dos conflictos, digamos. Uno, el que quiere recolectar la evidencia, que dice, para, no prenda el sistema porque tengo que buscar todos estos datos, y el otro que está preocupado por decir, tengo que levantar los sistemas ya, así que yo prendo todo y se acabó. Entonces ahí hay una lucha respecto de qué es lo que hay que seleccionar, qué es lo que hay que resguardar y cómo hay que actuar, ¿ya? Entonces, en el caso de las investigaciones criminales, utilizar el triage forense cuando hay equipos en funcionamiento durante allanamientos suele ser un método muy utilizado, aunque por supuesto, como uno tiene que tomar la decisión de que esta evidencia la va a recolectar y esta no, es probable que se pierda evidencia, ¿no? Que se pierda una probable evidencia potencial que no nos dimos cuenta, que lo dejamos pasar y que nunca nos enteraremos que esa era la evidencia fundamental. Eso no hay forma, porque es tanta la cantidad de información que hay que seleccionar y decir voy por aquí, voy por allá. Hay varias técnicas respecto de este tema que utilizamos los informáticos, la mayoría de ellas son métodos basados en la inteligencia artificial para hacer que la selección de ese contenido que nosotros estamos mirando sea mucho más visualizado, digamos, más visualizable para el perito y pueda decir, esto me llevo, esto descarto, ¿da? Bien, con esto entonces terminamos, creo, sí, la unidad 3 que me había quedado pendiente de la clase pasada. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo voy a ir subiendo la otra aplicación. No. Chin, chin, chin. ¿Dónde estoy? Compartimos el archivo acá. Bueno. Chicos, ¿dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Yo creo que esto estaba muy clarito, pero bueno. Ninguna, me dice Marco Antonio. Bueno, me alegro. Sí, señor. Bueno. Vamos entonces a ver la unidad 4, ¿da? Que es la de herramientas forenses. En esta también voy a correr porque las transparencias en sí, digamos, salvo la última parte que es donde yo les voy a mostrar un caso de estudio. Después yo quiero que interactuemos mucho más, digamos, respecto de algunas dudas que ustedes tengan en generalidad del curso, qué sé yo, que ya la hayan anotado, algunas cosas que les interesa saber, o sea, que tenían expectativas frente al curso que no han quedado cubiertos con todo esto que terminamos de dar ahora y que yo de alguna manera los pueda ayudar. Bueno, empezamos entonces con la unidad 4. En esta que es la unidad 4, la agenda pasa por ver. Vamos a ver un catálogo de herramientas para que vean que nosotros tenemos, yo ya les hablé del pañol del mecánico en el taller del mecánico, ¿verdad? En donde está así una cosa grande, pared a pared, en donde están colgadas todas las herramientas, la pinza, los destornilladores, los martillos, las llaves, las no sé qué, bueno, todo eso. Imagínense un pañol así que tenemos los informáticos. Hay muchísimas, pero muchísimas herramientas. ¿Cuál es la mejor? Y la que necesito en ese momento, y la que me ayuda a salir del paso en ese momento, ¿ya? Vamos a hacer una clasificación de las herramientas, voy a mostrarle algunas de las más usuales para los dispositivos que hemos estado considerando y después les voy a explicar un caso de contrapericia, un informe de contrapericia que me tocó realizar a mí una vez, para que ustedes vean cómo desde el punto de vista del análisis criminal muchas veces se cometen errores y cosas que habría que salvarlos pensando en justamente la evidencia digital. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, en cuanto al catálogo de herramientas forenses, hay una página que es esta, que, digamos, yo se las copio al chat, les pido que ustedes vayan entrando, así pispean un poco. Obviamente esa página está en inglés, todo lo que manejamos nosotros lamentablemente está en inglés. ¿Qué es lo que tiene esa página? Primero, ese NIST, que es el National Institute of Standard and Technology, es una organización estatal de Estados Unidos, digamos, que se encarga justamente de definir todo lo que son normas y estándares para la tecnología. Entonces ellos, dentro de todas las cosas que se ocupan mucho de lo que es
la ciberseguridad, la seguridad y en el caso particular que nos toca todo lo que es forense digital. Así que ellos hicieron un registro de herramientas forenses digitales que cada uno de los desarrolladores que elaboró esos software, recuerden que todas las herramientas forenses digitales nuestras son normalmente software, o sea, son programas de computación, son aplicaciones que alguien se sentó y escribió el código. Entonces esos desarrolladores entran a la página del NIS, que ustedes ya tienen que estar viendo, registran allí su herramienta, y si esa herramienta cumple con, o ese registro cumple con las condiciones que el NIS estipula, entonces la publica dentro de su grupo, ¿ya? A partir de ahí yo puedo hacer una búsqueda de herramientas, cualquiera, el público en general, puede ir a buscar herramientas según distintos parámetros y funciones específicas, y en lo que permitió al NIS, que fue muy valioso y que nosotros lo utilizamos mucho, es armar lo que se llama una taxonomía de herramientas y técnicas definidas desde la funcionalidad de las mismas. ¿Qué sería una taxonomía? Una taxonomía es una clasificación. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en la escuela primaria o secundaria, ya ni me acuerdo, uno decía que, bueno, los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados en no sé qué, no sé qué, no sé qué, y los invertebrados en no sé qué, no sé qué, no sé qué, y nos hacían hacer toda esa clasificación con los cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una taxonomía. Es decir, una clasificación como tipo árbol, digamos, en lo que después uno puede agarrar y decir, encontré este animalito, necesito clasificarlo, necesito saber si es un mamífero, si es un ovíparo, si es esto, si es lo otro. Entonces, cumpliendo con las condiciones establecidas para cada una de esas clasificaciones, uno puede ubicar ese animalito en el lugar que le corresponde. Lo mismo pasa con las taxonomías de las herramientas forenses. Si yo hoy me pusiera a diseñar un software, como por ejemplo para, qué sé yo, un caso que me consultaban hoy, cómo convertir un audio de WhatsApp a texto de manera automática, ¿no? Para no tener que estar transcribiéndolo, digamos, escuchando y transcribiendo, escuchando y transcribiendo. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, ¿no es cierto? Ahora, el grado de confiabilidad de eso, ¿no es cierto? Podemos elaborar esa herramienta, la dejo a disposición de la comunidad científica, pero hay que probarla 1, 10, 200, 500 veces. Cada vez que se la prueba hay que ajustarla, porque cada uno de los casos normalmente presenta diferencias respecto de ese software que inicialmente fue formulado para este caso y no para el otro, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que esa herramienta cumple con las condiciones de universalidad, digamos, necesarias, entonces recién puede sumarse a la taxonomía que tiene esta organización NIS. O sea que allí recurrimos nosotros los informáticos cuando tenemos un caso que no sabemos muy bien qué herramienta utilizar y allí empezamos a ver qué es lo que hay. Pero cuidado, porque todo lo que está acá no es lo único que hay en herramientas forenses. Solamente están aquellas que fueron aceptadas por el NIS y reconocidas como herramientas formales, digamos, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras que no están allí, en esa taxonomía del NIS y que también son muy buenas herramientas. Bueno, depende de muchas cosas. Hay algunas herramientas más artesanales que otras. Bueno, ¿cómo clasificamos a las herramientas? De muchas maneras, ¿ya? Acá las vamos a ver, las herramientas, según el tipo de evidencia, si es persistente, si es volátil, en tránsito. Vamos a ver herramientas auxiliares para la recolección de evidencia, lo que yo le llamo el kit del perito informático. Hay otras herramientas que son herramientas integrales, es decir, herramientas que tienen múltiples funciones. Y también tenemos las herramientas forenses específicas para determinados tipos de evidencias. Aquí vamos a pasar rápidamente para que después vayamos analizando lo demás. Si lo que tenemos que analizar es una memoria, perdón, es un disco, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas herramientas, por decirles algo, ¿no es cierto? La SMART, la iLOOK, qué sé yo. NIS me dice, hay 28 herramientas. Si usted tiene que buscar información de un disco, bueno, elija cualquiera de estos 28. Por supuesto que de esas 28 hay muchas herramientas que son pagas, así que no están accesibles para todo el mundo. En lo que hace a evidencia digital volátil hay otras herramientas. ¿Qué es lo que me dice NIS? Hay 14.
Las más comunes son el regedit de Windows, digamos, en donde yo puedo averiguar a través de comandos especiales que tiene el sistema operativo Windows algunos de los registros internos, que son esos registros que automáticamente va generando Windows sin ninguna participación del usuario, y es el que nos deschaba de cuándo prendimos la computadora, qué hora, qué hicimos, qué no hicimos, etcétera, etcétera, ¿ya? También se puede trabajar con herramientas que no sean en Windows, que respondan, digamos, a otros sistemas operativos como Linux o algunas derivaciones de este. Pero, digamos, tengo otras herramientas muy distintas a las que necesito para analizar los discos, por ejemplo. En cuanto a redes, también hay otro grupo de herramientas importantes, ¿tá? Fíjense que en este caso lo que interesa es identificar los paquetes y tramas de red, se llaman los paquetes. Imagínense el paquete ese que yo mando por correo, que viene envuelto en papel marrón y con cinta y qué sé yo. Bueno, ese también es un paquete que adentro tiene cosas. ¿Qué tiene el paquete que nosotros miramos? Pues datos que van circulando a partir de la red. Ese paquete que circula a través de una red tiene una cabecera en donde está la identificación de la dirección IP de destinataria y de la dirección IP que remite, igual que como hacemos en el correo tradicional. Yo le pongo el domicilio del destinatario y el domicilio del remitente, ¿ya? Entonces, y lo que son las tramas de red que se llama son las porciones de toda esa infraestructura de red que se va trabajando de un lado para el otro, digamos, ¿ya? Hay muchas herramientas, estas que les pongo acá son dos de las más conocidas. Hay otra que está también, que es muy buena, acá me olvidé de incluirla, pero ya se las digo, cuando hacemos para todo lo que es información volátil y demás, justamente una que se llama Volatility, que también es una muy buena herramienta, ¿ya? Un caso muy particular que es un gran dolor de cabeza para los peritos hoy en día es el análisis forense cuando estamos hablando de servicios en la nube, lo que se llama cloud computing. ¿Por qué? Porque todo esto son tecnologías nuevas que nos exigen a los informáticos estar en pleno conocimiento de cómo se estructuran esas tecnologías, cómo se utilizan, aprender a manejarlas, conocerlas internamente, etcétera, etcétera, principalmente porque necesitamos saber a dónde es que está la evidencia, ¿ya? Más allá de cómo funciona todo esto, en dónde fue que fue a parar ese dato que estamos necesitando. Fíjense que es tal el problema, porque no es sencillo aplicar la forense a todos los esquemas de cloud computing, que el NIST tiene informes en donde dice hay 65 problemas de aplicación de técnicas forenses en la nube que se deberían trabajar y investigar. Entre este tipo de cosas, como por ejemplo los retos legales, por decir algún tema que a ustedes les va a parecer muy conocido, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer yo para pedir autorización para entrar a un servidor de Facebook? Bueno, ya se lo imaginan ustedes, quienes son abogados, no es sencillo porque hay toda una estructura de derecho internacional en el medio, en donde van los oficios, esto, lo otro, de un juez de aquí al juez de allá, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo un procedimiento bastante penoso y sobre todo bastante largo para poder acceder a eso. Fíjense que incluso lo único que hoy nos habilita Facebook, digamos, es a acceder, pero de determinados usuarios, no los servidores de ellos, así como puedo hacerlo en un allanamiento, salvo que me vaya a Nueva York, a donde está exactamente el servidor físico, digamos, ¿no es cierto?, que a mí me interesa buscar, porque obviamente Facebook no tiene un servidor, debe tener 4.000, 5.000 servidores por todo el mundo. Entonces, esto plantea que hay que ver qué se hace con esto. Acá, ¿qué es lo que interesa? Si ustedes están trabajando con un tema que tenga que ver con lo que se llama servicios en la nube o cloud computing, interesa mucho la capacitación del perito respecto de esas tecnologías, que no todos tenemos suficiente capacitación. Yo, por ejemplo, no termino de comprender todavía todo ese modelo de trabajo, ¿no? Una cosa es leer
y ver la teoría, qué sé yo, y otra es vivenciarlo, digamos, en casos prácticos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo le llamo el kit del perito informático. ¿Cuáles son las herramientas auxiliares? Normalmente necesito herramientas para encriptación o también lo que se denomina estegoanálisis de los datos, ¿no? Que son todas esas herramientas que yo les decía de hashear o de encriptar los datos protegiéndolos con una clave, ¿ya? Estas son algunas de las que están, no necesariamente uno tiene que utilizar eso, cada uno se arma de su propia herramienta. Hay otros también que son editores de archivos hexadecimales, es decir, internamente, fíjense en acá, los archivos tienen un conjunto de datos que es muy difícil interpretar así, no solamente para el Lego, sino también para nosotros los informáticos, entonces necesitamos, digamos, herramientas propias para ese tipo de cosas, ¿no? Hay un apartado de NIS en donde habla de todo lo que es para encriptación y demás, y nos dice usted tiene a su disposición 18 herramientas. Puede ser que ahora haya más también, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Lo que se conoce como virtualización. ¿Se acuerdan al dibujito en donde yo tenía una computadora y adentro otro montón de computadoras chiquititas, ¿no es cierto? En donde lo que hacíamos era armar lo que se llama una máquina virtual. Una máquina que internamente funciona como si fuera una computadora dentro de otra computadora, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos trabajar con herramientas particulares que justamente identifican y nos permiten acceder a esas máquinas virtuales. Y esto es todo lo que se llama sanitización de soporte, que es como decirlo rápidamente, el alcohol en gel, ¿no? Es como tengo productos de diferentes marcas de alcoholes en gel. Esto me permite limpiar los dispositivos en los cuales yo voy a almacenar evidencia y limpiarlos de manera segura, ¿ya? Que no quede ningún rastro previo de algún archivo que pudiera haberse almacenado en ese dispositivo. También tenemos herramientas para recuperación de contraseñas, que esto, cuidado, solamente podemos utilizarlas, estas de recuperación de contraseñas, cuando tenemos la autorización judicial pertinente, porque no puedo entrar así nomás y desbloquear una computadora o un celular porque sí, digamos, ¿no es cierto? Tengo que tener o la autorización, obviamente, del usuario, del dueño del dispositivo, o bien la autorización del juez, ¿ya? Eso ocurre mucho cuando, por ejemplo, los padres quieren acceder a los teléfonos de sus hijos y ellos creen que por ser tutores legales de los hijos tienen derecho a acceder a esa información y bueno, ahí hay toda una discusión respecto de lo que es el acceso y la protección de datos personales y demás que no me quiero meter porque obviamente no es terreno mío. Pero ocurre mucho ese freno, digamos, respecto de que no se puede recuperar cualquier contraseña salvo que el juez lo autorice plenamente, ¿ya? También podemos hacer recuperación de datos borrados, obviamente hay muchísimas herramientas, ¿no es cierto? Este es uno de los más conocidos. Siempre le estoy hablando de herramientas, muchas de estas son herramientas de uso libre, digamos, o sea que uno no tiene que pagar para poder utilizarlas. FTK Imager o el GUI Imager, que se llama acá, estas dos herramientas son muy buenas para poder trabajar de manera integrada con los discos, con las computadoras y demás. Normalmente nosotros tenemos estas dos herramientas en nuestro propio para poder trabajar. Pero fíjense en que son las más habituales, pero hay 28 herramientas más sobre esto, ¿no? Ahora vamos a lo que le llamamos las herramientas forenses integradas, que son las que hacen un montón de cosas, ¿ya? Cubren una gran funcionalidad. Sobre todo trabajan con un concepto de integración de datos, o sea, ya que me permiten, por ejemplo, obtener información de una notebook y de un celular, la idea sería poder vincularla entre sí toda esa información para ver qué encuentro de común, supongamos. El inconveniente de esto es que requieren una actualización constante, no solamente de las herramientas, del software, sino también de nosotros los peritos que tenemos que estar continuamente capacitándonos cada vez que sale una nueva versión de estas herramientas, ¿no? Y obviamente en su mayoría son herramientas propietarias, o sea, herramientas que hay que pagar para poder acceder.
La reina de todas ellas es el famoso EnCase Forensic. Fíjense en que es una herramienta galardonada como mejor solución forense en el 2020, que yo calculo que ahora en el 2022 también debe andar por ahí. Es una herramienta muy reconocida internacionalmente, por supuesto, de costos que no son accesibles para nada. Pero lo que hace esta herramienta es que me reúne todas las actividades del análisis forense en un mismo ambiente, ¿ya? Me permite hacer la recolección, el descifrado, el análisis general y particular de la evidencia, la comparación de datos, reportes y documentación, establecer líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Yo me siento en esa herramienta, digamos, y me pongo a jugar para ver cómo cruzo, cómo interpreto, qué hago con todos esos datos. Lo bueno de EnCase es que en realidad es una herramienta a la que se le puede sacar jugo, pero los investigadores del hecho criminal, no los peritos en informática, porque los peritos vemos todo eso y no sabemos qué hacer con toda esa información. Son datos. Quienes tienen que interpretarla para transformarla en información son justamente los investigadores criminales, ¿no? Los que están allí analizando la causa y tratando de establecer la relación. Digamos, de la misma manera que establecen la relación entre las evidencias materiales, deberían hacerlo entre las evidencias digitales y entre ambos tipos de evidencia. Todo tiene que confluir para sostener, supongamos, la teoría del caso o lo que fuera. Hay dos herramientas muy conocidas para nosotros. Una se llama Autopsy, que es una herramienta libre, se puede bajar gratuitamente de internet, es muy buena. Y la otra, que les decía, el Forensic Toolkit de FTK, ¿no? Cualquiera de esas dos permiten trabajar con múltiples aplicaciones y qué sé yo, uno no termina nunca de conocer todas las funcionalidades que tiene, ¿no? Sobre todo, Autopsy tiene una gran comunidad de desarrolladores que van creando lo que se denomina librerías, es decir, pequeños programas que lo que hacen es resolver situaciones que hasta en ese momento Autopsy no los tenía presentes. Hola Alejandro, buenas tardes. Bueno, las herramientas forenses específicas, porque así como también nosotros, ¿recuerdan? ¿Esos son aplicables para teléfono? Me dice Alejandro, sí, son aplicables, pero no se puede llegar a obtener todo lo que uno quisiera, ¿no? Ojo, ojo, es bastante particular. Ya voy a comentarles algo sobre cuando hablemos de los dispositivos. Cuando hablamos de herramientas forenses, justamente, mira, acá estamos llegando al análisis de teléfonos inteligentes. Esta foto que ven acá es el famoso UFED, ¿está? Bueno, no, por favor, Alejandro. El UFED, fíjense en que es un maletín con un montón de cosas, entre ellas una pequeña computadorita, digamos así, que tiene una CPU, un programa dedicado exclusivamente para hacer la extracción de datos, pero no solamente la extracción de datos de celulares, sino también mostrarlos adecuadamente para que se puedan leer y se entiendan. No es que me dan así uno por uno los datos uno detrás de otro para que yo vea qué hago, ¿ya? Entonces, esa puede ser una. La otra es, por ejemplo, utilizar, hacer una lectura de la tarjeta SD que tenga, la tarjeta, el chip del celular. Yo puedo sacar el chip del celular, ponerlo en un dispositivo y tratar de leer y recuperar a través de Recuba, por ejemplo, alguna de esas herramientas para hacer el análisis de memoria, ¿no es cierto? Hay muchas formas, pero hablemos del UFED, que es el que ustedes habitualmente manejan eso. ¿Cuál es la técnica habitual que hacemos los peritos informáticos que no tenemos acceso a UFED? ¿Por qué no los tenemos? No solamente porque es caro, sino porque además este es un dispositivo que solamente se lo vende a las fuerzas de seguridad de los gobiernos. O sea, es una herramienta desarrollada y creada por los israelíes que no está al acceso de cualquiera. Solamente las fuerzas de seguridad pueden llegar a adquirir estos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos el resto de nosotros que no tenemos un UCES? Bueno, pues vinculamos el teléfono a la computadora y utilizamos herramientas para, que ya tenemos para la recolección de evidencia digital persistente. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo conecto el celular a la computadora es como que lo leo como si fuera un segundo disco, digamos. De la misma manera como yo leo un pendrive, digamos, o cualquier disco externo. Entonces, de ahí, para poder encontrar la información en ese teléfono, yo puedo utilizar las herramientas que normalmente utilizo
para buscar información en un disco rígido, por ejemplo. De estas hay 34 herramientas, por ejemplo, que es la que dice NU, ¿no? Obviamente no es lo mismo la confiabilidad de hacer un análisis de esto que trabajar con UFED. Yo tengo por acá, más adelante tengo, ya les voy a mostrar, algunas pantallas de cómo trabaja UFED. Esta es otra herramienta, el ADEL, que permite extraer información, digamos, de todos los que son sistemas, teléfonos inteligentes con sistema Android. Luego está Mobile Edit Forensic, que es la herramienta más parecida a todas las funcionalidades que tiene UFED, digamos, que también es bastante buena. Esta es una herramienta que actualmente está funcionando también en línea, o sea que yo entro a una página web, conecto el teléfono, desde la página web puedo hacer toda la extracción de los datos del teléfono, etcétera, etcétera, y luego bajo todo eso para poder trabajarlo, ¿no? Hay varias formas de trabajar con Mobile Edit. En el caso de los correos electrónicos, hay muchísimos gestores, perdón, no gestores, herramientas para análisis de correo electrónico. iFormail es una de esas, fíjense en que soporta 40 formatos de correos electrónicos, o sea, de los clientes de correo electrónico. ¿Qué es un formato de correo electrónico? Outlook tiene un formato, Gmail tiene otro, Hotmail tiene otro, y así sucesivamente, ¿no? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, en la UCASAL, en el grupo de investigación que está a mi cargo, hemos desarrollado esto que se llama OV Forensic, que es una herramienta para el análisis forense de correos electrónicos basados en una ontología, ¿no es cierto? En donde lo que hemos hecho es, a partir de la trazabilidad de los procesos de transmisión, hemos generado 21 preguntas de competencia que se llaman, es decir, consignas, que solamente sostienen cualquier punto de pericia que se pueda realizar sobre un correo electrónico. Incluso hemos hecho un relevamiento de puntos de pericia sobre correos electrónicos y de allí que hemos encontrado más o menos como 150, no me acuerdo, 140 puntos de pericia diferentes. Hemos hecho un análisis y una comprensión, un resumen de todo eso y hemos terminado catalogando 46 puntos de pericia diferentes sobre un correo electrónico, que todos esos 46 puntos se pueden responder con estas 21 preguntas, ¿no es cierto? Y además tiene un informe de resultados parametrizables, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta que, por ejemplo, la hemos desarrollado en el 2018, todavía la seguimos probando, hay muchas cosas para ajustar, ahora nos estamos metiendo ya en otras herramientas, medio que la hemos dejado de lado, pero bueno, vamos a tener que seguir trabajándola porque fue un esfuerzo enorme y nos está dando muy buenos resultados. Ahora hablemos de las herramientas, pero pensando en los dispositivos, porque hasta acá yo ya los he mareado con todo lo que tenemos en ese famoso pañol que les decía, ¿no es cierto? Bueno, vamos a las computadoras y las memorias persistentes y después a los teléfonos celulares. Ustedes, quienes trabajan con el CIF, con los gabinetes informáticos del CIF, normalmente el CIF tiene estas dos herramientas, lo que se llama el Magnet IEF o UFED. Vamos a la primera de ellas. Esa herramienta lo que hace permite extraer toda la información de una computadora o de una memoria persistente, o sea, de un disco, ¿ya? Pero además de hacer la extracción, genera un navegador de datos para poder ver esos datos allí y ver qué encontramos, porque si no, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, fíjense en que cuando se hacen allanamientos, se secuestran 5 computadoras, se mandan todos al CIF, llegan al gabinete, entonces, ¿qué es lo que hacen los peritos de ese gabinete? Agarran una a una las computadoras, las conectan a este software, generan ese navegador con toda la información contenida, la dejan en un disco externo o en un Blu-ray, digamos, y se lo entregan a la fiscalía diciéndole, acá está toda la información sacada de la computadora. Entonces el fiscal dice, bueno, muchas gracias, y a partir de ahí, ¿qué hace? Se quiere morir porque no sabe qué hacer con todo eso, ¿ya? Esto que les muestro acá es una de las pantallas que aparecen. No sé si logran verlo, pero bueno, después está, si ustedes quieren mirarlo bien en las transparencias, ¿no? Esto es el árbol de navegación, digamos. Acá me va mostrando todos los datos que yo voy seleccionando de acá. Y fíjense en que acá me dice refinación de resultados. Puedo ver información de chat, de documentos, etc. Obviamente yo
taché acá el caso y todo eso porque es información reservada, digamos así, ¿no es cierto? Para no comprometer la confidencialidad. Por ejemplo, yo puedo entrar en Facebook y ver todas las URLs, ¿no es cierto? Teniendo esta URL, yo le puedo preguntar a Facebook quién se conectó a esta misma URL o cosas así, ¿ya? También puedo, por ejemplo, analizar documentos de PDF, ¿ya? Acá me dice, en esta computadora hay 202 documentos, que son todos estos, que tienen la última fecha de modificación, etcétera, etcétera, el tamaño, el nombre, o sea, yo puedo hacer clic en alguno de esos documentos y ver el contenido. Entonces, así me voy enterando de toda la información que está en ese disco y puedo recorrerla completa para ver exactamente cuál es la información que a mí me interesa, ¿ya? Fíjense, en esta última imagen tenemos todo lo que se bajó, el Chrome Download, digamos, hay 141 archivos bajados. Entonces, ahora bien, ¿cómo encuentro toda esta información? Primero yo tengo que saber qué estoy buscando. Y si no sé qué estoy buscando, porque hay dos maneras de poder actuar dentro de la investigación criminal, digamos, una es ir con la consigna ya, buscame tal dato en esa computadora, y la otra es buscame todo lo que vos veas pertinente a la causa. Entonces, el investigador tiene que estar capacitado para poder manejar esta aplicación con solvencia. Fíjense en que la aplicación es bastante fácil. Uno le tiene miedo porque aparecen cosas raras, muchas cosas en inglés, muchas cosas que no entendemos de qué se trata. Pero si uno le pone un poco de esfuerzo y paciencia, van a ver que es posible entender y ubicarse respecto de toda la información que se me está dando desde un disco extraído y a partir de allí poder buscar la información que sea pertinente para la causa. En muchas causas de investigación criminal se deja pasar muchísima información de evidencia digital, digamos, porque no se busca lo suficiente, ¿no? Este es entonces el famoso UFER. El UFER, que permite extraer toda la información del celular, fíjense en que son dos herramientas distintas, ¿no? El Magnet IF es para las computadoras, o sea, para los discos rígidos, y este es para los celulares. ¿Por qué? Porque internamente tienen diferente estructura para organizarse los datos. Es como si este fuera un motor a, qué sé yo, a gasoil, por decir así, y un disco fuera un motor con nafta. Entonces, la mecánica de funcionamiento, de combustión y qué sé yo, tiene sus diferencias. Bueno, acá necesitamos establecer las diferencias del disco y por eso trabajamos con un elemento, por ejemplo, como el UFED. ¿Qué es lo que nos da UFED? Exactamente lo mismo que en la otra pantalla. Obviamente yo taché todos los datos de identificación. Yo tengo acá un panel de navegación y acá se me van abriendo diferentes hojuelas con todo lo que yo necesito ver. ¿Qué tengo que hacer para ver? Ustedes reciben un disco y dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, empecé a hacer clic en todos lados que no va a pasar nada. En algún momento vas a empezar a apropiarte, te vas a ir cuenta de toda la información contenida y vas a ver la utilidad de lo que encontrás. Pero no hay que tenerle miedo, digamos. Acá, por ejemplo, nosotros podemos llegar a ver los contactos. ¿tá? Esta persona tiene 5.714 contactos en su celular y van a ver que aparece ahí en rojito, entre paréntesis, esos son 22 contactos borrados. ¿ya? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Porque, a ver si está borrado, por algo es, ¿no es cierto? Entonces, como perito, ¿qué es lo primero que vamos? Vamos a buscar todos esos coloraditos a ver qué encontramos. De cada uno de esos contactos, yo tomé acá uno muy general, como para que no hubiera compromiso, digamos, con nombre o persona cualquiera, y fíjense en los datos que aparecen. Si hubiera un icono de ese, o una foto de ese contacto, el nombre, el origen, en este caso WhatsApp, el tipo de contacto, participante de un chat, creado, modificado, etc. Acá me dice el número de teléfono de ese contacto de WhatsApp. Si hay información de un correo electrónico y si ese contacto también ha declarado una página web. Imagínense todo lo que yo obtengo de un contacto. ¿no? Veamos ahora si yo pudiera encontrar o me interesa encontrar información, supongamos, de conversaciones. ¿tá?
Obviamente ya taché todo, insisto, pero fíjense. Acá me dice, es una conversación de WhatsApp, acá me aparece la conversación, ¿ya? Y me dice la hora de inicio, la actividad más reciente, si hubo archivos adjuntos, quiénes participaron, incluso puedo llegar a tener hasta el audio. Buenas tardes, dice, a ver, Miguel, para que ya veo. Si conecto un celular en el UFED y obtengo un resultado y luego lo vuelvo a conectar, ¿el resultado de la extracción puede variar? No, no debería variar, salvo que hubieras trabajado o manipulado ese celular entre cada una de esas extracciones. ¿Ya? O sea, a ver, lo conectamos ahora al UFED siendo las 20:07. ¿Ya? Sacamos todo. Luego sacamos el celular, lo desconectamos y yo me pongo a ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, navego, voy, vengo, qué sé yo, y a las 21 lo vuelvo a conectar. Entonces, obviamente sí va a haber diferencia, porque el celular, o sea, el UFED ahora va a extraer toda la información de lo que yo manipulé en esa hora entre las 20 y las 21, digamos, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta. ¿Quién había preguntado? Marco. El UFED es configurable para que realice determinados tipos de extracción. Lógica, lógica avanzada, física, sistemas de archivo y APK. Sí, señor. Sí, sí. El UFED es configurable. Pero, acá miren, traigo de colación el caso de justamente el ataque a la vicepresidente. ¿Recuerdan ustedes que en un momento donde salió la noticia de que se había reseteado el celular, que los peritos que habían hecho la pericia no eran tan expertos y que habían destruido y que el celular había vuelto a tener toda su configuración en cero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuestión? UFED tiene muchísimas funcionalidades. UFED es, digamos, lo que hacen los ministerios públicos es comprar las licencias de uso para algunas de esas funcionalidades. Entonces, yo puedo haber comprado o no la licencia de uso para desbloquear el celular, supongamos que como se debería haber hecho en el caso de este celular, que el caso que estamos hablando, ¿ya? Puede ser que ellos no lo hayan comprado. Yo no conozco tanto del caso, no vi ningún estudio técnico como para ver exactamente qué es lo que pasó, pero todo lo que puedo hacer yo es especular respecto de lo que podría haber pasado con ese celular. Fíjense en que pasó tiempo y después se encontró a través del FBI mucha información en esos celulares, ¿no es cierto? O sea que hay maneras de extraer datos y demás. A ver, Marco dice, pregunto esto porque las pericias que nos envían para analizar comúnmente no extraen las conversaciones de las aplicaciones de mensajería. Un perito nos explicó que para que extraiga las mismas debe realizarse una extracción del sistema de archivos y APK. Por supuesto, pero depende si tenés esa licencia habilitada en el UFED que vos compraste. Dime, Marco, ¿en qué institución o de dónde estás, dónde trabajas tú? Bueno, ahí se quedó Marco. Bueno, ya me contestará. ¿Por qué le pregunto esto? Porque si es como que, supongamos, no me escuchaste, perdón, no, lo que yo decía era dónde es que trabajas tú o de qué institución provienes como para tener un marco de referencia de la pregunta que me haces. Sí, en la Oficina de Análisis de la Extensión Antidrogas de Aguaray de Gendarmería, claro, bueno. ¿Y las pericias ustedes dónde las hacen? ¿En el CIF en Salta? Supongo que no las hacen ustedes allí. ¿O ustedes tienen un UFED? Esa es la pregunta, digamos. En el Gabinete Pericial de Gendarmería en Salta Capital. Claro, bueno. O sea, en la agrupación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Supongamos que UFED tenga funcionalidades de la A hasta la Z. Tiene la funcionalidad A, B, C, D hasta la Z. Son diferentes cosas que hace.
Desde, por ejemplo, desbloquear celulares, esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, de recuperar las conversaciones, hacer extracción física o lógica, física y lógica, lógica avanzada, etcétera. Todo eso son diferentes funcionalidades y capacidades que tiene este equipo. Hay que ver cuáles son las licencias que compró. Si Gendarmería compró la licencia A, B, C y D y esta que necesitan ustedes es la licencia H, bueno, está sonado, no lo vas a tener, ¿entiendes? Yo saqué este caso de lo que fue una extracción de datos de un dispositivo realizada por el CIF, digamos, de acá de Salta, ¿no? En el Ministerio Público de Salta, ¿ya? Creemos que tiene la misma funcionalidad porque en algunos casos le trae. Bueno, eso también es otra cuestión. No terminé de hablar, perdón, pero en el caso de el ataque a la vicepresidenta, ¿qué es lo que pasó? Al estar bloqueado el celular, ¿no es cierto?, uno puede intentar desbloquearlo a través de determinadas técnicas que no les quiero comentar ahora para no marearlos, pero eso significa que pone en riesgo toda la información contenida en el celular y se puede llegar a resetear eso. Entonces, si yo no tengo un UFED en condiciones de desbloquear el celular, no debería desbloquearlo ni intentar ni hacer nada. Me planto ahí. Mando el celular a otra institución que tenga un UFED en donde sí se pueda desbloquear. Claro, el tema de rutearlo, ¿entendés? O sea, por eso hay muchas condiciones a través de las cuales uno puede obtener esa información o no. En algunos casos, los celulares, digamos, no es sencillo, por más que el UFED tenga todas las garantías de que es un buen equipo y qué sé yo, llegar a hacer lo que es la extracción física, ¿ya? Es decir, plantearme toda la información que tiene más allá de las aplicaciones con que se maneja esa información. Ahí cuando uno hace la extracción lógica y la extracción física es porque ya no queda más nada para buscar dentro del celular. Está todo dentro de ese árbol de navegación que me dan. Pero si solamente me dan la información lógica, por ejemplo, es probable que con una inspección ocular del propio celular, prendiéndolo con todos los recuerdos del caso y demás, yo pueda encontrar información que el UFED no me puede dar. Es probable. ¿No? No les digo que siempre sea el caso. ¿Ya? Bien, entonces, otra cosa que podemos hacer con el UFED es, supongamos, exportar los archivos y exportar por fechas. El UFED me permite armar cronogramas. Acá me dice, hay 7.514 eventos en este celular guardado. Y fíjense que acá tenemos, si ustedes logran ver, el icono del teléfono con una flechita en azul y con otra en verde, quiere decir que esto es una llamada recibida y que esto es una llamada emitida. Entonces yo puedo tomar todo esto, en donde tengo la fecha, la hora y más allá, que yo no lo marqué, pero tengo hasta los números de celulares a los que se llamó y toda la historia, puedo hacer una exportación, mandarlo a Excel y de ahí trabajar tranquila, por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, hay muchas cosas. Yo puedo filtrar todo esto. Puedo filtrar diciendo, me interesa todos los eventos ocurridos el día tal, desde tal hora hasta tal hora. Entonces, ¿qué me muestra? Me muestra la llamada telefónica, los chats, las fotos, qué sé yo, cualquier cosa que esté dentro de la fecha que yo les di, me los muestra. Esa es la ventaja de tener este software, digamos, integrado y esta planilla de navegación que me da muchas facilidades para poder analizar la información del UFED. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Se entendió todo perfecto. Bueno, así me gusta. Así me gusta. De todas maneras, ya saben, están las guías de estudio. Si ustedes quieren después repasar allí toda la historia, no hay ningún problema. Yo voy a traerle, o sea, tengo este caso de estudio que es un informe de contrapericia que me tocó hacer a mí alguna vuelta, porque muestra tantos inconvenientes, digamos así, con la investigación criminal, que en base a ese informe de contrapericia que yo hice, se logró voltear la causa, digamos así, ¿no es cierto? O sea, se dio vuelta todo
porque se terminó invalidando la evidencia digital que hasta ese momento se había obtenido. Entonces, este informe, que yo lo armé, ¿por qué? O sea, a mí me convoca un abogado y me dice, mira, esta es la situación en la que tenemos, esta es la situación en la que tenemos ahora, no sabemos muy bien qué hacer con esta evidencia digital, si el acusado está implicado o no está implicado, etcétera, etcétera. Era el abogado que defendía al acusado principal, digamos así. Entonces yo le dije, bueno, deme todo el expediente, todo el legajo de investigación, y yo me voy a poner a leer íntegro ese legajo y voy a empezar a hacer las observaciones respecto de lo que es la evidencia digital. Entonces, yo ahí hice, a ver, déjenme que vea, les quiero mostrar directamente eso. A ver, espérenme un segundito. Un segundo. A ver si lo tengo acá. Acá está. Bueno, entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir esto. Compartir aplicación pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir esto. No, estoy compartiendo esto mismo, qué tonta. Compartir, ventana, ¿dónde es que estoy? Acá. No, esta no es. Oh, ¿dónde está la pestaña del Brave? Ay, Dios santo. Téngame paciencia, chicos, que ya la abro. Un segundito. A ver. Ventana. Acá estamos. Ahí. Bueno. Ahí están viendo. Informe técnico número 1. Supongo que sí, chicos. Listo. Yo no los estoy viendo, así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, por favor, abra nomás el micrófono, porque tengo toda la pantalla capturada, digamos, con esto que estoy compartiendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Empecé a leer el expediente hoja por hoja. Lo primero que veo es el acta de secuestro, en el folio número 3, analizo, ¿y qué es lo que encuentro? Fíjense, se presume que el modelo del celular secuestrado indicado como modelo Alcatel BC7CA no existe, es decir, se ha consignado erróneamente el modelo del teléfono celular. Acá le hago una nota al pie al juez y le digo, ver modelos de todos los Alcatel. O sea, no existía ese modelo. Por lo que sería conveniente ratificar el modelo del celular antes de realizar la pericia. Y aclaro por qué. ¿Por qué es importante identificar el modelo? Porque según cuál fuera, es posible o no conectar el celular a una PC para auditar la información contenida desde un ámbito más amigable la PC, así como saber si se pudo pasar información desde Internet al celular, que esa era una de las cuestiones que se discutía, ¿no? Luego tomo los folios 27 a 38, acta de peritaje del teléfono. Se presume que el modelo del celular indicado, este es otro, como marca modelo Motorola Z3, está mal consignado. En el documento folio 57 se indica marca Motorola 66 Rocker. Si fuera ese modelo, se trata de un celular con tecnología de conectividad inalámbrica a Internet. Entre las características más destacables, cuenta con sincronización MotoSync, que permite sincronizar los contactos de la libreta de direcciones, del calendario y del correo con un servidor de correo de forma que permite permanecer conectado mientras está fuera de la oficina. Fíjense la versatilidad de ese teléfono. También cuenta con los accesorios necesarios para la conectividad del teléfono a una PC. Así, la transferencia de archivos entre el celular y la PC se puede hacer de manera muy sencilla, a través del cable USB. ¿Por qué digo todo esto?
porque lo que hicieron, quien hizo en su declaración, el señor ZZ, que es un policía, declara que se rectifica manifestando que solamente analizó el celular, no vio la llamada, transcribió la agenda del celular. Transcribió la agenda del celular. De manera que no se explica cómo tiene todos los otros datos que ellos que habían obtenido, ¿no? Números marcados, llamadas recibidas, llamadas perdidas, etc. En folio 32 se detalla un número marcado con fecha 11 del 12 del 09. Esta fecha, este evento ocurrió en el 2006, o sea que en el 2009 no podía haber sido esa fecha, ¿ya? De los dichos del señor ZZ y a la vista del original que me muestra el doctor fulano, es decir, aquella que se confeccionó al momento mismo de la pericia, se deduce que el documento denominado acta de peritaje teléfono celular se origina a partir de 2 transcripciones manuales de los datos. O sea, ¿qué hicieron los policías? Agarraron el celular, uno miraba y le decía, che, acá contacto tal cosa, vos escribís, ¿no? Se va viendo el contenido del celular sin alterar nada, se va volcando en un acta, es decir, no se lo conecta a una computadora. Esto es lo primero que habían hecho esos celulares. Conste que estamos hablando del 2006. Ahora, obviamente, los policías están mucho más capacitados, no van a hacer estas cosas, ¿ya? A partir de esto se elabora el acta de peritaje, sería la segunda transcripción. Podría suponerse que esta segunda transcripción proviene de un cortar y pegar del documento digital, pero no hay nada que nos diga, o sea, en ninguna parte en el procedimiento establecido por los policías para hacer la transcripción de eso, indican cómo se hizo. O sea que estos pobres policías se pusieron a hacer una pericia sin tener idea qué estaban haciendo. Y lo que han hecho fue recurrir a su mejor buen entender, digamos, y decir, y bueno, ¿qué es lo que haremos? Y transcribamos, ¿qué va a hacer? No hay otra, ¿no es cierto? Pero eso causó que luego se invalidara toda esa evidencia que se había obtenido del celular. Acá, en su declaración dice, para que diga si recuelga algo de cómo se llevó a cabo la operación sobre el celular de la menor víctima, contestando dijo que no, que actuó como testigo y solo estuvo un rato debido a que justamente entraba el cambio de turno, no tuvo mucho tiempo viendo el celular de la menor. Sin embargo, firma el acta de peritaje como funcionario policial que realizó la diligencia. Fíjense en la gravedad de esto. O sea, esta persona firma en tal sentido, pero además en un acta dice, no, yo apenas si lo miré, porque ya me tenía que ir, ¿da? En otra parte dice que había 2 CDs desde el secuestro enunciado, ambos que se adjuntan con el acta de peritaje enunciado al cuerpo de jurado. No se rotulan y no es posible saber si se incluyeron en el peritaje, ni asociar su contenido con los datos de ninguna de las actas de pericias agregados a la causa. O sea, no sé si estos CD realmente se hizo la pericia en ese momento y cuál sería la información que contenían, porque en ninguna parte del expediente decía, de este CD se sacó tal información y de este otro CD tal otra información. Sobre el DVD, las preguntas que yo hacía era, ¿cuáles fueron los criterios de selección del material a copiar? ¿Por qué? Porque en el DVD copiaron parcialmente información de una notebook. ¿De dónde se obtuvieron las direcciones de correo electrónico? Los 4 archivos señalados en la columna documento no se mencionan en ninguna otra parte. Entonces, ¿son no pertinentes al caso? ¿Por qué no se incluyeron? ¿Qué razones se aducen para incluirlo en la selección de archivos a copiar? Y principalmente, ¿por qué se realizó la copia selectiva de archivo? Si fuera con fines de resguardar la prueba, se debería realizar una copia de imagen del disco rígido completo. O sea, fíjense que esto también significa que desde el punto de vista técnico, toda la recolección de esa información y esa que fue una copia sectorizada, se hizo mal, pero no mal porque no se deba hacer eso, sino porque no se explicaron cuáles fueron los criterios de selección. O sea, se puede hacer, yo puedo hacer una copia imagen de una determinada parte del disco nada más, pero tengo que estar explicando por qué lo hago eso y no hago la copia imagen completa. ¿Por qué se adjuntan separadamente el celular del señor II con un CD almacenado con imágenes y videos? Esas imágenes y videos son copia de lo que está almacenado en el celular. O sea, fíjense, hay un celular y hay
¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, en el folio 80, acá, ¿qué es lo que pasó? Acá ocurre que uno de los policías procedió a borrar la contraseña de acceso a la notebook, ¿ya? Es obvio que estas herramientas colocan a la computadora en una situación de vulnerabilidad extrema, por lo que deben utilizarse con sumo cuidado y todos los recaudos. Se entiende que si no ha mediado una autorización judicial expresa, la intrusión en la computadora y posterior violación de la contraseña se considera un delito informático encuadrado en el artículo 153. O sea, no había ningún oficio o disposición en el legajo que diga que se autorizaba al policía, que el juez autorizaba al policía a desbloquear, digamos, la contraseña, ¿no? Se indica practicar la pericia sobre los equipos informáticos del imputado y el utilizado por la supuesta víctima. Cuando hablan de equipos informáticos, yo digo, ¿eso incluye los celulares? ¿Se consideran estos elementos como equipos informáticos? Es una tontera. O sea, obviamente que se incluyen los celulares, pero la definición de equipos informáticos no hace referencia a los celulares. Son dos cosas distintas. Acá se debería haber dicho los equipos informáticos y celulares del imputado y el utilizado por la supuesta víctima. Recuperación de información borrada del disco rígido. Entonces, no se buscará información borrada de los celulares. ¿tá? Entonces, fíjense, acá sigo hablando y hablando de todo esto para que ustedes vean en qué me bajé yo para hacer esto. Este texto está completo después lo dejé puesto en el aula, así que después si quieren lo miran tranquilos, ¿no? Yo porque no quiero pasar mucho tiempo con esto. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Yo vuelvo aquí a la clase. ¿Qué es lo interesante de haber hecho este informe de contrapericia? Que primero yo, en lo único que me basé, es en el legajo de investigación. Lo que había en el legajo de investigación. No lo que yo me imaginaba que podría haber hecho, porque si yo fuera, la perita hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? Directamente sobre el propio legajo, o sea, lo que obraba en el expediente. Entonces, haciendo un recorrido de toda la actividad que en ese caso hicieron los supuestos peritos informáticos de la policía, y aplicando las metodologías, las herramientas, las técnicas que nosotros los peritos tenemos sobre eso, podemos hacer esa comparación respecto de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y vean ustedes la importancia de todo eso, porque fue tan abrumadora la cantidad de errores que se vieron en esta situación que terminaron por descartarse esas evidencias porque directamente ya estaban obviamente muy manipuladas, se les había perdido totalmente la confianza, digamos, a que eso era lo que se necesitaba hacer, ¿no? Así que bueno, chicos, tenemos 30 minutos todavía para conversar de lo que ustedes quieran. A ver, quiere decir que usó un software para adquirir la información. A ver, ¿a qué te referías, Marco? Me olvidé. Bueno, me quedo tranquila. No soy la única entonces que le agarre el alemán. A mí me agarra el Heineken, como digo yo, no el Alzheimer. Pero bueno, fuera de broma. Bueno, chicos, a ver, ¿alguna duda? ¿Qué les queda tintero? ¿Qué les interesa que hablemos? ¿Seguir una ISO sobre pericias? Por supuesto. Acá Carlos dice, entonces lo ideal sería seguir una ISO sobre pericias. Sí, hay una ISO que es la 27037 que habla sobre lo que es recolección de evidencia, solo recolección. Y creo que la 27042 o 043, no me acuerdo bien, es la que habla sobre el análisis de la evidencia digital. ¿Ya? Cualquiera de esas dos se puede tomar tranquilamente como referencia para que el perito actúe en base a eso. O bien, para que quienes no son expertos
puedan, digamos, discutir con el perito respecto de las técnicas que han utilizado. Discutir buenamente, ¿no? Por favor, entiéndase. ¿Ya? Claro, para que no dependa de la predisposición del perito. Exactamente, Carlos. Esto no es una cosa de que, porque yo soy informático y sé mucho más que ustedes, entonces créanme que las cosas son así. No, las cosas son así porque desde el punto de vista de la ciencia y la técnica que se utiliza en la forencia digital, ya están a esta altura, año 2022, identificado un conjunto de metodologías o procedimientos muy probados y un conjunto de herramientas forenses también muy confiables. Supónganse que yo me largue ahora a hacer mi propia herramienta, ¿no? Yo manejo, qué sé yo, no manejo, pero supongamos que maneje Python, JavaScript, todas esas cosas raras que saben los chicos de hoy, ¿no es cierto? Entonces me siento y hago tiki tiki, tiki teca y ya está. Tengo mi software para extracción de información del celular, igual que el UFED, ¿ya? Bueno, está bien, es una buena herramienta, pero para que realmente sea considerada como una herramienta formal, debería ser reconocida por la comunidad académica. Eso quiere decir que tiene que pasar por procesos de validación, de calidad, de, por ejemplo, evaluar según métricas de ingeniería de software, es decir, un montón de consideraciones que hacen a la conformación de una herramienta forense de calidad, como para que seriamente eso sea presentado y aceptado por un juez, como que sí, es confiable toda la información que se obtiene a partir de esta herramienta. Y eso lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. ¿Ya? Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Qué les quedó en el tintero? De lo que se imaginaban que era el curso a lo que vieron ahora, ¿qué les faltó? Tan calladitos hoy, tan cansados. Bueno, jóvenes, una última recomendación. Yo vi lo que me imaginaba. Bueno, gracias, Carlos, me alegro de haber cumplido con tus expectativas entonces. Una última recomendación. Yo voy a subir mañana una clases de práctica con software forense. No, bueno, para. Eso ya comento. Termino la frase. Voy a subir mañana una encuesta para que ustedes la contesten en el aula. Para mí va a ser de muchísima utilidad para la siguiente vez que tenga que dar este curso. Así que desde ya agradecido de antemano. ¿ya? Por favor, me la contestan todo, así como quien dice, con todas las ganas, ¿no es cierto? En especial las críticas. Yo considero que las críticas son fundamentales para crecer y para mejorar. Así que todo lo que ustedes consideren que se deba criticar, obviamente, buenamente, ¿no es cierto? Obviamente con altura, digamos, y con respeto, no tengo ningún problema, van a ser bienvenidas. Las clases de práctica con software forense, Marco, lo doy en otro curso que doy justamente de pericias informáticas, que se llama Introducción al Análisis Forense y a los Incidentes de Ciberseguridad, y que se lo doy a los informáticos específicamente. ¿tá? Ahí tenemos 5 talleres que hacemos prácticas con diferentes herramientas de software libre y qué sé yo, como para que ustedes hagan alguna experiencia de cómo hacer un volcado de memoria, cómo trabajar con extracción de celulares, no con el UFED, por supuesto, porque no tenemos forma, ¿no es cierto? Pero hay otras técnicas mucho más sencillas, por ejemplo, para eso. ¿Hay algún requisito para anotarse en ese curso? El curso es presencial, no es todo a distancia. Miren, yo les dejo acá mi correo electrónico. Ahora ya no lo dictamos ese curso, lo vamos a dictar próximamente ya el año próximo, calculo que en marzo. Casal Eduardo. Si ustedes me mandan ahora un correo, yo ya los incorporo en mi lista de distribución de correos como para que tengan noticia de todos los cursos que estamos haciendo sobre esto. ¿ya? Por ejemplo, si ustedes son informáticos, Julio,
nosotros hemos dado este año un curso de seguridad de infraestructuras críticas muy bueno sobre eso, que posiblemente también lo repitamos el año próximo. Estamos terminando un curso de blockchain, hay muchos cursos, digamos, que estamos haciendo sobre todo lo que son las tecnologías informáticas, así que bueno, escríbanme y yo los agrego ahí a mi lista de distribución. Pónganme también, por favor, el WhatsApp, porque por ahí es más fácil mandar los flyers por esa vía, ¿no? El requisito para anotarse en ese curso no es simplemente, es un curso que será de posgrado si ustedes que tienen título de grado, y si no es un curso de capacitación. No necesita título de grado ni nada, pueden hacerlo con los conocimientos que ustedes tengan, ¿ya? Sí, por supuesto, es necesario experiencia en informática, ¿no? O sea, no quiero ser mala onda, pero digamos, los abogados van a sufrir muchísimo con ese curso no se los recomiendo a ellos. Sí, porque es mucho más claro para ellos, es más sencillo. Vieron que incluso si alguno de ustedes es informático, va a ver como que le faltó mucha sustancia técnica, ¿no? Es a propósito que lo hice. Marco dice, ¿hay alguna herramienta de licencia libre que permita adquirir las conversaciones o listado de llamadas de la aplicación WhatsApp? Bueno. Te cuento qué es lo que hacemos. Vos podés exportar directamente, utilizando la función exportar del WhatsApp, ¿no es cierto? Podés sacar toda la conversación, incluir los audios y los videos y las imágenes, lo que tenga esa conversación obviamente estamos hablando de 2 personas, o si se trata de un grupo, lo que conversó, digamos, todo el grupo. Y eso lo mandas en un archivo TXT en donde tenés todos los datos respecto de fecha, hora, quién es el que habló y qué es lo que dijo, ¿no? Y ahí podés hacer búsquedas de alguna información. Ese es, por ejemplo, uno de los talleres que hacemos sobre forencia de celulares, ¿sí? Porque antes tenía convenio yo con la gente de Mobile Edit para acceder a esa herramienta de forma de 15 días, digamos, pero ahora ya no. Entonces, bueno, tuve que cambiar ese taller. Lo hacemos, pero, por ejemplo, el registro de llamadas no se puede exportar. El registro de llamadas de WhatsApp, tenés razón, el registro de llamadas de WhatsApp. Wow, voy a averiguar. Mira, yo estoy en un chat de expertos, de peritos y qué sé yo, voy a preguntar esto que vos me decís. Nunca me pasó tener que exportar las llamadas de WhatsApp, ¿no? De todas maneras, si vos tenés ese celular y lo pasaste por el UFED, ahí te van a aparecer. Ahí yo estimo que sí aparecen, ¿no? Me dejaste con la duda, che. Me dejaste con la duda, pero bueno, voy a averiguar, Marco, voy a averiguar, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Si no tienen ningún otro comentario, nada más para decir, ha sido un verdadero gusto. Espero que hayan disfrutado este curso como lo he disfrutado yo. Tienen ahí mi contacto, creo que ya les dejé 387, a ver, esperen, les dejo mi celular, 4468789, cualquier cosa a disposición. En el práctico, mediante nos encontramos en otra oportunidad, por supuesto, claro que sí, algún otro curso se nos va a ocurrir, no se preocupen, ustedes ya están en la base de datos de cursos que organiza Lucasal, así que seguramente les va a estar llegando información de todo lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería. Bien, paro entonces la grabación y, como bien dicen ustedes, será hasta la próxima.